Bueno, hemos invitado hoy a Roque Rueda, que es abogado constitucionalista, y estamos verdaderamente sorprendidos, le voy a decir, con un proyecto que está en la Cámara de Senadores, con el que la Corte de Justicia de Salta intenta, yo digo, no sé si arrasar con uno de los principios constitucionales y de garantías básicas de los ciudadanos, que es arancelar un recurso de queja. Roque, ¿cómo estás? Gracias por venir, es muy amable. Gracias a vos por invitarme. ¿Cómo lo planteamos a esto? Yo decía en la presentación del programa hoy, me suena a absurdo, a insólito incluso. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, mirá, a ver, insólito tal vez no sea una palabra adecuada porque esto existe en otros lados. Efectivamente, y como lo dice la propia Corte en su iniciativa legislativa, existe para llegar por recurso extraordinario federal ante la Corte de Justicia de la Nación, vos tenés que pagar un depósito previo, que se llama, que es una tasa en definitiva. Tienen una diferencia técnica, pero es una tasa. Y en otras provincias también existe. El tema es que es malo. Es una, en mi opinión, una mala política judicial. Hay cuestionamientos constitucionales posibles, serios. A ver, por ahí tal vez, muy brevemente, para que la gente por ahí no esté escuchando, sepa qué es un recurso de queja. La Corte de Justicia de la provincia es el encargado de decir la última, por nuestra Constitución, de decir la última palabra en materia constitucional en la provincia. La última interpretación de la Constitución provincial y de las leyes locales e incluso de las aplicaciones de las leyes nacionales en la provincia es la Corte de Justicia de la provincia. Para llegar a la Corte de Justicia de la provincia hay varias vías, pero una de las más importantes para que la Corte pueda hacer ese trabajo de resolver en cada caso si se ha interpretado bien la Constitución y si se ha dictado sentencia de forma lógica y razonable y no caprichosa o arbitraria, es el recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad es el recurso que va desde una sentencia de segunda instancia. Yo he tenido un juicio de primera instancia, he recurrido a la Cámara, sea laboral, sea penal, sea civil y comercial, he tenido una sentencia desfavorable, puedo haber tenido una sentencia favorable en primera instancia, no importa, lo que me importa es la sentencia de segunda instancia, desfavorable, y yo entiendo que hay una cuestión constitucional involucrado o que la Cámara ha fallado con arbitrariedad. Entonces planteo ante la misma Cámara que ha dictado esa sentencia mi recurso de inconstitucionalidad para tratar de llegar a la Corte. Es un recurso extraordinario. La Cámara me dice que no están dadas las condiciones para llegar en revisión a la Corte, para que su propia sentencia se revise ante la Corte. Entonces yo me voy en un recurso, que por eso se llama de queja, a quejarme a la Corte que la Cámara no me ha abierto el recurso para llegar hasta la Corte. Esa es la queja. Entonces tenemos por un lado el recurso de inconstitucionalidad, pero por otro lado la queja ante el recurso de inconstitucionalidad, que la parte que lo plantea entiende que está mal denegado. De eso es lo que estamos tratando. Si la Cámara acoge el recurso, concede el recurso de inconstitucionalidad, llega a la Corte y la Corte tiene la obligación de revisarlo. Bueno, ¿qué es lo que se está proponiendo ahora? Se está proponiendo que cuando a mí una Cámara ha dictado una sentencia desfavorable, que me causa un agravio y que yo entiendo que es arbitraria o que viola mis derechos constitucionales, yo se lo planteo a la Cámara me dice no, usted no está en condiciones de llegar a la Corte, y yo para reclamar eso a la Corte, para que la Corte sea la que abra el recurso que yo planteo para ella, voy a tener que pagar en este momento un monto de 350.000 pesos. Ese es el tema. Entonces, desde el punto de vista constitucional, hay varias posibles formas de abordarlo. Por un lado tenemos si hay una violación directa del acceso a la justicia, en principio por los tratados internacionales, por la interpretación de los tratados internacionales, por la interpretación de la Constitución, lo que se exige es lo que se llama un doble conforme, es decir, una sentencia de segunda instancia, no una sentencia de tercera instancia extraordinaria. Con lo cual, por ese lado, podría decir la Corte, esto no es inconstitucional. Lo que puede ser, y seriamente se puede decir que es inconstitucional, es que viola la igualdad en el acceso a la justicia. Porque tendrá que ver con la posibilidad económica de la persona afectada, si eso se va a poder quejar porque no le han abierto el reclamo ante la justicia o no. Es decir, que el último recurso al que yo tengo de reclamo de justicia como ciudadano depende que tenga plata o no. De un pago. Si y no solo eso, plata, sino que la tasa de justicia, salvo las cuestiones que están exentas de tasa de justicia, que también están exentas de
de este depósito previo o tasa según el proyecto de la Corte. Las cuestiones normales, se paga una tasa de justicia al iniciar, y esa tasa de justicia está fijada de acuerdo a la importancia económica. En este caso la tasa es fija, son 12 IUs, que hoy por hoy son no sé, entre 300 y 400 mil pesos, hemos sacado el cálculo exacto, para todo el mundo. Entonces, desde lo constitucional, si bien hay un principio de que con el doble conforme ya estaría cumplido, el doble conforme significa que yo tenía una sentencia de primera instancia y una sentencia de segunda instancia. Sí puede haber una violación seria por el tema de igualdad en el acceso a la justicia. Pero, más allá de estas cuestiones de constitucionalidad, a mí lo que me parece importante destacar es que es una mala política judicial, una mala idea. Es una mala idea. Parece raro porque parece que yo le quisiera dar consejo a la Corte, pero para mí hasta para la propia Corte. ¿Por qué? Si la Corte es un poder político del Estado, si el Poder Judicial y por ende la Corte como cabeza del Poder Judicial es un poder político y no un mero administrador de justicia, es porque tiene la facultad del control de constitucionalidad. Y el control de constitucionalidad que realiza la Corte, sobre todo de los actos estatales, actos u omisiones estatales, se da a través del recurso de inconstitucionalidad y después a través de algunas otras acciones, acciones de amparo, acciones de inconstitucionalidad directa, etc. Cuando la Corte dice yo voy a poner una traba, lo que está diciendo, ya visto desde el punto de vista no de la violación del acceso a la justicia, sino desde el punto de vista de la política judicial, está diciendo, yo que soy el encargado constitucional de decir la última palabra en materia constitucional, voy a quedar librado a que la persona tenga plata para recurrir ante mí si la Cámara, que tal vez dictó una sentencia arbitraria, porque a veces las dictan, no siempre, no quiero hablar mal de las cámaras, pero a veces salen sentencias arbitrarias, decide que para ellos no hay arbitrariedad y que entonces no pueden llegar ante mí. O sea, la Corte misma se está cerrando una puerta para cuestiones que pueden ser importantísimas, que nos importan a todos los salteños, porque tiene que ver con la vigencia efectiva de nuestra Constitución, y los fallos de la Corte son la última palabra en eso, y los fallos de la Corte aparte tienen una visibilidad que les da legitimidad democrática y posibilidad de debate democrático, que no lo tienen los fallos de Cámara, y pueden pasar cosas importantísimas que quedan en la opacidad de los fallos de segunda instancia, que no tienen la visibilidad de un fallo de Corte, y que puede estar afectando cuestiones públicas, ya hablando no de las personas involucradas, sino de todo, importantísimas. Ahora, Roque, hay una cosa que me llama la atención. ¿Qué se argumenta para esto? Se argumenta el exceso de trabajo. A ver, más que el exceso de trabajo. Uno lee los argumentos esa es una muy buena pregunta, porque eso también es importante. ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte, en los fundamentos de su iniciativa legislativa, porque bueno, para aclarar también por ahí, es una cosa rara que tiene Salta, la Corte en materias de justicia tiene iniciativa legislativa ante el Poder Ejecutivo. Por eso puede la Corte mandar un poder. La Corte de Justicia de la Nación no puede mandar un proyecto de ley al Congreso. Eso existe acá en Salta, ¿no? Bueno, la Corte él dice que dice que hay un cúmulo de recursos de inconstitucionalidad manifiestamente improcedente y que entonces se lo quiere limitar. En primer lugar, si es manifiestamente improcedente, lo rebotas con un cliché, como con muchas cosas se utilizan cliché. No es un cúmulo de trabajo rebotar un recurso donde hay una manifiesta improcedencia, o sea, es patente que ese recurso está mal planteado, que no hay ninguna arbitrariedad, que es una chicana. Eso, si fuese realmente manifiestamente improcedente, lo rechazás. Segundo, la Corte dice, bueno, argumenta como argumento de autoridad que esto existe en la Corte, que existe en un montón de provincias. Para mí ese no es un argumento válido por sí mismo, eso era que otros hacen algo que quizás nosotros no queremos hacer, sencillamente, y que al menos a mí me parece, hasta para la propia Corte, inconveniente hacer, porque se van a perder temas que les podría interesar a la propia Corte, para que no exploten después para lo que fuera. Les podría interesar a la propia Corte. Además hay muchas cosas en otras provincias. Claro, que uno no quiere. No es un argumento, digamos. Pero ya contestando, lo más importante, digamos, de los argumentos para responder tu pregunta, hablan de que, bueno, eso produce una sobrecarga de trabajo en la Corte. Nuestra Corte provincial creo que es la Corte más populosa
de la Nación. No sé si hay alguna corte, algún superior tribunal provincial Lo que hay, te hago un agregado. que tenga 9 jueces. Además, hace muy poco tiempo, aquí en este programa, alguien nos dijo, la cantidad de gente que trabaja en la Corte, no hay espacio físico para la cantidad de gente que está nombrada. Entonces, ¿qué están haciendo? A ver, yo no conozco los datos esos precisos, sí sé que es una Corte de 9 jueces, sí sé que justamente con ese mismo argumento se hizo una cosa que se discutió, que es volver, porque ya había existido alguna vez en nuestra provincia, al sistema de corte por salas. Las salas tienen, la corte está dividida en 4 salas, comercial, civil y comercial, laboral, penal, contencioso administrativo, distribuidos los jueces entre ellas, con lo cual ese cúmulo de trabajo está distribuido. Por otro lado, efectivamente, si bien no tengo el número preciso, sí sé que son 9 jueces y que cada juez tiene secretarios letrados y que tiene otros colaboradores. Pero sobre todo, me parece que de base es un argumento que no se puede ni invocar. No se puede ni invocar porque si hay una cuestión de arbitrariedad y el propio tribunal que ha dictado esa sentencia arbitraria es quien tiene la llave para decirle a quien lo plantea, sí, acá puedo haber sido arbitrario, así que veamos que lo diga la Corte, lo más natural, lo más probable, es que hasta por un sesgo, ni siquiera por mala fe, el juzgado diga, no, a usted está discrepando con mi interpretación del derecho, pero yo no he sido arbitrario. Y cerrado ahí, bueno, anda a pagar 400.000 pesos y preguntarle a la Corte si yo te he negado mal. O sea, lo que la Corte está haciendo es cerrándose puertas a sí misma. Yo no soy quien para darle consejo a la Corte, pero si yo fuese un poder del Estado y quiero seguir siéndolo, un poder político, yo dejaría que todo el mundo me plantee y decido yo, reviso yo, si en este caso la Cámara de donde viene ese fallo ha sido arbitrario o no, ha violado cuestiones constitucionales o no, y si ha permitido o no adecuadamente que llegue a mi revisión, a que yo cumpla mi función constitucional, que es decir la última palabra en materia constitucional. Yo tengo la sensación, digamos, como ciudadano común, que empezamos a hablar como de una corte VIP, una corte 5 estrellas, solo para algunos. Es decir, aquí estamos, digamos, claro, y volvemos al inicio, al inicio de esto, es decir, la igualdad ante la ley. Estamos barriendo uno de los preceptos constitucionales básicos. Por eso no me parece un buen argumento el que se haga en otros lados. A mí me ha pasado, a ver, yo voy a dar algún ejemplo, no sé qué tipo de... Hay casos muy paradigmáticos. El famoso caso Vera llegó por queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese caso, fue la Corte de Salta la que denegó el recurso extraordinario y Vera tuvo que ir en queja a la Corte de Justicia de la Nación para que la Corte de Justicia de la Nación diga que estaba mal denegado el recurso extraordinario y diera vuelta a todo. Vera. Hay otro fallo famoso, que es el fallo Cisnero, que es un fallo que se inició en la Defensoría Oficial de la doctora Buira acá en Salta, que llegó a la Corte también en queja, que es un fallo famoso, fue famoso en su momento de una mujer que no le permitían acceder, no le permite ser chofer de colectivo. Entonces, Mirta Cisnero. Por ejemplo, ese es otro caso en queja. Yo no me puse a revisar cuáles llegaron en queja, pero muchos llegan en queja por una sencilla razón. Es una cuestión hasta de naturaleza humana. Por eso existe el recurso de queja. El juez que dictó una sentencia o sabe que ha sido arbitrario y no quiere que lo descubran, o cree que no ha sido arbitrario, entonces no va a decir sí, puede ser que yo haya sido arbitrario. Entonces, por eso existe la queja. A mí me han abierto algunas, porque quiero ser ecuánime, digamos, me ha pasado que alguna vez yo he planteado una arbitrariedad en sentencias de Cámara y la Cámara ha dicho, bueno, puede ser, porque la arbitrariedad no es necesariamente mala fe. La arbitrariedad puede ser una falla de lógica, puede ser una falla de consideración de prueba importante, hay muchas cuestiones, pero lo más natural es que la persona, eso le pasaría no solo a los jueces, nos pasa a todo. Si yo he hecho algo que puede estar mal hecho y prefiero que no me lo revisen. Entonces, para eso existe la queja. Y la queja, nada menos que en la última palabra en materia constitucional en nuestra provincia. Eso es lo que se está limitando. Un tema más para preocuparnos y mucho con la justicia de Salta. Roque, te agradezco mucho haber venido y permitirnos, de alguna manera, entender un poco mejor esto. Ojalá haya sido claro para que se entienda. Clarísimo. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.